Realmente es lindo andar en el campo, más en San Gerardo de Dota. Así es que pues de verdad un especial agradecimiento a la familia Chacón, pues que nos permiten venir a ver eso, y les garantizo que venir a ver uno de los mejores lugares de ver aguacate. Así es que pues de nuevo agradecerle a Bono Superior que nos acompaña. Es una empresa de muchos años de estar en la actividad de frutales, en la actividad agrícola, y realmente pues son mucha experiencia que tienen, pues que yo creo que es muy valioso retomarla, no solo con la parte de equipos como es lo tradicional, lo Carpi o no Carpi, sino pues con algunas otras novedades que quieren compartir con nosotros. Me pidieron a mí una charla cortica como introducción a lo que podamos ver en el campo, tocando el tema de bioregulación y nutrición. Quisiera en esto 3 ideas que quiero complementar y que quiero que cada uno tengamos. Producción, lo que normalmente nosotros hablamos de producción es, bueno, ¿cuántos kilos tengo en este árbol? ¿Cuántos kilos tengo en mi manzana o en mi hectárea o en mi plantación? Eso es lo que es producción. El segundo concepto es un poquito productividad. Ok, no es solo el factor de kilos, sino cómo vienen esos kilos. Qué lindo es cuando uno ve un cosechón, pero más lindo es cuando esa cosecha es limpia, sanita, sin sarna, sin trips, y además de buen tamaño. Porque entonces qué lindo cuando uno llega y el comerciante le dice, pues ve, pero no traía, ¿usted lo escogió? No, vengo así a granel, pero es que no viene nada menudito. No, es que en la finca realmente estoy haciendo un esfuerzo de producir un poquito más. Y ahí entonces otro concepto que vamos a tocar hoy, que es calidad de fruta. Basado en esto y hablando un poquito de nutrición, este es el primer término. Bueno, producción, ¿cuántos kilos por árbol? Normalmente, para los que tienen mucha experiencia, ¿cuánto es un muy buen árbol de aguacate? ¿Cuántos kilos puede producir un buen árbol? ¿Alguien me puede ayudar? De 200 kilos. Correcto. O sea, qué lindo cuando yo puedo tener un super árbol de 200 kilos. Por supuesto que va en contra de otra tendencia que hay aquí y en el mundo de tener arbolitos más pequeños, y no voy a producir en un arbolito pequeño 200 kilos, pero produciré 50 kilos. Pero el concepto sí, normalmente 200, aunque es excepción, no deberíamos pensar más cerca en 100, 110, 120 kilos por árbol. En algunos casos una vez al año, en otros sumando las 2 cosechas. Para mí es muy importante el concepto de calibres. ¿Qué torta cuando yo produzco mucha primera y no tengo otras calidades si mi mercado es automercado y me pide calibres grandes? ¿Qué torta cuando quiero comercializar y lo que me piden es de primera para arriba y lo que yo tengo son caniquitas? ¿Que hay otro mercado? Sí, pero le pagan menos, bastante menos. Y eso no es nuevo para ustedes y todos lo sabemos. Entonces aquí hay un nuevo concepto que ya se usa mucho en México, en Colombia y en Perú y en Chile, que es el índice de tamaño de fruta. ¿Cómo logro tener la mayor cantidad de fruta, pero del mejor tamaño posible? Y este es el enfoque que yo quiero. Produzcamos bastante, pero además de calidad. Que realmente paguen bastante por esa fruta y que no nos paguen 500, 400 o menos por esa frutica pequeña. Ese concepto es el que vamos a tratar de avanzar en el... Se trabó. Vamos a avanzarlo aquí. Alguien que me ayude, vamos a ver, porque ni los anteojos andan.
La batería está agotada. Dígamele al dueño de la... Ok, primer concepto en esto, se va a ver un poquito ahora, es la batería, el cargador de batería. Ok, básicamente, primer concepto, hay muchos datos de demanda de nutrientes, necesita ponerle el cargador, de demanda de nutrientes, pero quiero en esto, más que ver los números, resaltar lo siguiente. Esto es la extracción de 20 toneladas de aguacate Hass en 2 comunidades, en México y en California. 20 toneladas de fruta comen esta cantidad de elementos, eso es lo que me está diciendo. Pero lo que quiero con esto decir es, cambia de acuerdo a la localidad. Cambia de acuerdo si es San Gerardo de Dota, que si es Santa María de Dota, que si es Abejonal o si es en Pérez Celedón. No podemos tener que porque alguien abona con A, B o C, Elixir X, tenemos que usar el mismo paquete de abono. Tengo que aprender que mis necesidades de aguacate son diferentes de acuerdo a mi localidad, a donde estoy. Y aquí de nuevo les digo lo que le dijimos en otra vez. Oigan a sus árboles de aguacate y pregúntenle qué quieren de comer. ¿Quieren gallito de queso o quieren gallo pinto? Bueno, a sus árboles de aguacate pregúntenle cuál es la demanda. Importante aquí, la cantidad de nitrógeno en las 2 localidades es muy semejante, pero vean la necesidad de calcio, 10 veces más un lugar que otro. Vean la cantidad de magnesio, 5 veces más uno que otro. Vean la cantidad de zinc y vean la cantidad de oro. Cambia. No está escrito en ningún documento oficial cuál es la necesidad de cada uno de ustedes. Tienen que ir desarrollándolas. Herramientas las va a ver ahorita con la charla que sigue, análisis de suelo, análisis foliar, etcétera, etcétera. Pero mi mensaje al día de hoy es que la demanda de la fruta que ustedes producen es diferente de acuerdo a su finca y a pedazos de su finca inclusive. Sí, don Ricardo. Gracias, don Rodrigo. Pregunto, ¿la necesidad es la misma o la condición en la cual está plantado es diferente que hace que la extracción sea de... También, o sea, el suelo puede suministrar algo diferente. Aquí es demanda diferente, pero sí es cierto que hay 20 toneladas tienen más nitrógeno, tienen más calcio, una parte que otra. Entonces hay una demanda de 20 toneladas por más calcio, por menos calcio, sí, es diferente. Donde yo tengo más disponibilidad de calcio, o abono con más calcio, o uso nitrato de calcio, o uso X fuente de calcio, ¿verdad? Mi fruta va a ser con mayor contenido de calcio y tengo las ventajas o desventajas, depende del elemento que sea, de tener un poquito más o un poquito menos de cada uno. Mensaje: no estamos hablando de una población homogénea, igual, idéntica de árboles de aguacate. No estamos hablando de poblaciones idénticas de fincas. Cada una tiene una demanda diferente y muy importante conocer qué tengo en mi suelo, qué absorbe, cómo lo absorbe, pero también cómo lo complemento. Rodrigo, ¿en qué unidades de medición estamos empezando esas cifras? Ok. Kilos, libras. Sí. Ya viene, ya seguimos. Ok. Ahí viene, eso es demanda en kilos de elemento puro, okay, de elemento puro para las 20 toneladas. Sí, seguimos. Aquí está el plan B. Yo traje forro por si se va la luz. Así es que... Ok. El que sigue de aquí
nos va a indicar también otra cosa, es cuánto debe ser, entre cuánto y cuánto kilos de nitrógeno, kilos de fósforo, kilos de potasio, kilos de magnesio, kilos de zinc y kilos de boro que yo debo usar para mi cosecha. Ahora, si en la finca de ustedes no tienen 20 toneladas, ¿verdad? Hay menos gente comiendo. Hay menos fruta que quiere comida y entonces mi cantidad de abono es suficiente. Pero ¿qué es primero? ¿La cosecha o la abonada? Ahí es la gran pregunta. Ok. Pasamos al que sigue y aquí viene para este nuevo concepto de nutrición de acuerdo a mi demanda y hacia buena calidad de fruta y buena cantidad de fruta, ¿hacia dónde debe tener? Recuerdo 3 conceptos que los establecen aquí. 1, el aguacate es un cultivo delicado, requiere mucha atención, no es nuevo. ¡Qué noticia! O sea, si algo es delicado sembrar, es aguacate. Si yo soy cafetalero y por preocuparme menos, por estar más tranquilo, me voy a pasar a aguacate, se embarcaron. El aguacate es un cultivo de todos los días. No es como el café de que si no lo hice hoy, lo hago mañana y si no dentro de 8 días se me subió un poquito la roya, pero lo controlo. El aguacate es hoy y si no, hoy. Es un cultivo. Segundo, tiene altos requerimientos de agua. Y esto no es noticia. Con un verano como el que estamos saliendo ahora, con el desorden de clima como el que tenemos, los árboles de aguacate de ustedes están estresados, están locos, están desordenados. Y esa circunstancia, pues, en árbol de aguacate es más complicado que un árbol de manzana, que un árbol de ciruela, que un árbol de cítricos. Y la tercera, tiene altos requerimientos nutricionales. Don Alexander, para lo que usted responde, aquí está diciendo que yo debería al año, si produzco 20 toneladas, deberían dar entre 220 y 330 kilos de nitrógeno puro por hectárea. Ayer me puse a hacer ejercicios con lo mínimo. Ok, y ahí ando la calculadora, pero alguien con el teléfono me ayuda. Si yo tengo que echar 220 kilos de nitrógeno. ¿Ok? Y tengo para decir la fórmula 18-5-15 para usar una fácil. 18-5-15 significa que tengo 18 libras de nitrógeno en 100 libras. ¿Ok? Eso significa, ayúdeme alguien con el teléfono, 18 libras. Ya tenemos, ¿me ayudas, don Ricardo? Ok. Ok, pues no, pongamos el pequeño, 220 kilos por 2.2, esos son las libras. 484 libras. Ok, 484 divido 484 entre 18, que es lo que trae un saco, digamos un porcentaje. 26 sacos. Ok, si yo usara 18-5-15, que no lo usamos inclusive en aguacate, debería para llegar a esto usar niveles muy altos de nitrógeno. No, de nuevo, de nada sirve echar ese nitrógeno si no de hecho lo demás. De nada sirve echar ese nitrógeno si tengo un desbalance, si no hay raíz y todo. Pero lo que quiero decir es para que dimensionen la magnitud de lo que es esta abonada. Así lo podríamos hacer con cada uno de los elementos, pero no me interesa. Lo que yo quiero es que vean que ya estos son niveles muy altos de requerimiento hacia donde tenemos que ir. Con esto inicio lo que yo quiero concentrar aquí. 3 elementos cruciales que vamos a hablar aquí en teoría y que vamos a ver en el campo. Calcio, zinc y boro.
Los elementos mayores les va a tocar a la charla siguiente porque si no, no me alcanza el tiempo. Pero básicamente, calcio, zinc y boro. Inicio con zinc. Zinc es un elemento que no estamos aplicando suficiente en nuestros aguacatales. El zinc es un elemento que juega un papel muy importante y en los primeros crecimientos normalmente del aguacate se manifiestan con hojas alargadas, tal vez no este extremo, hojas alargadas, amarillas, ¿verdad? Y realmente es un problema sobre todo más fuerte en los lugares donde hay cambios más bruscos de temperatura. Entonces, aquí en San Gerardo, en la parte hacia Pérez Celedón, bajando División, en algunas partes de Abejonal, donde hay ese cambio brusco, noche-día, el zinc se manifiesta un poquito más como este tipo, hoja más alargada. De los comentarios del zinc, tiene un factor crucial en activación enzimática. O sea, no es únicamente la deficiencia, sino él interviene en una serie de otras sustancias que me ayudan a crecimiento. Por eso, y lo comentábamos hoy en la mañana, tenemos un serio temor de no usemos mucho zinc porque se me va mi árbol de aguacate en vicio. Crece demasiado, activa, que es el segundo, activa también hormonas de crecimiento. Entonces, tenemos en términos generales cuidado o miedo al zinc en aguacate. Tenemos que usar, mi mensaje de hoy, tenemos que usar más zinc de lo que la mayoría de nosotros usamos en nuestros aguacatales. El zinc que estamos usando no es suficiente. El zinc actúa en la fotosíntesis, por eso las hojas amarillas, como tengo deficiencia de zinc, hace menos fotosíntesis, tengo menos color en mis hojas. El zinc participa en la síntesis de comida y aquí el mensaje es, tenemos que usar sulfato de zinc granulado 2 o 3 veces al año al suelo. No es suficiente el zinc atomizado. Es que yo atomizo con zinc en mis 5, 6, 8 de mis atomizaciones. Muy bien, síganlo haciendo, pero no es suficiente. El zinc hay que usarlo al suelo. El zinc hay que complementar en las aplicaciones granuladas al suelo. Ejemplo, esto es del doctor Salazar García, que ya murió. Él tiene frutas de 3 meses de tamaño. Los dos son iguales. Esta fruta está en un árbol atendido con zinc y esta fruta de la misma edad está atendida sin zinc. El zinc repercute en tamaño de fruta. Hemos dicho también que en fruta alargada, ahora lo vamos a ver, en fruta alargada. Pero en términos generales, quieren tener fruta para automercado, para Walmart, póngale zinc. Quieren tener fruta para ferias del agricultor, usen menos zinc. Tan duro como eso. Y pueden usarme el zinc que quieran foliar. Es que esta casa comercial vende un zinc que es súper y caro y tiene aminoácidos y tiene tal cosa. Foliar no es suficiente. Tiene que ser al suelo. Deficiencia de boro. Fruta desramada. La vamos a ver aquí, poquita, pero hay. Pero tenemos desbalance. La fruta está desramada, ¿se acuerdan? La vimos en campo, en los que vieron está torcida, guindando de otro lado. Lo vimos en Pérez también. ¿Ok? No hay finca en Centroamérica que vaya a haber uno aguacate que no tenga fruta desramada. ¿Por qué? Porque tenemos deficiencia de boro. También se da la deficiencia de boro en hojas sin punta. Esta es una hoja normal, esta es una hoja de deficiencia de boro. Normal con poquito de deficiencia y mucha deficiencia de boro. Pierde la punta. La charlita se las comparto también para que el que la quiera se las podemos dar.
sea a través de Omar de Superior o conmigo con mucho gusto, porque no nos ayuda la luminosidad. Pero quiero entrar a esto. Boro es un elemento que está deficiente en nuestras plantaciones. Aguacate y otros cultivos, pero hoy no entremos a otros cultivos. El boro en las fórmulas completas y en los bioles no es suficiente. No es suficiente. Es que yo hago un biol en que le echo taca, como 4 sales, 5 sales, una de esas es boro, y entonces ya yo he hecho boro. Posiblemente funciona, pero no es suficiente. Hay que usar cantidad de boro. El boro se absorbe cuando hay agua. Eso significa que en este momento, aunque en el suelo haya habido boro disponible, porque eché el año pasado al final, por el verano no he tenido aprovechamiento de boro. O sea que mis frutales, mi fruta o mi floración recién pasada tenía menos boro de la cuenta. Entonces yo tengo que ser consciente de tenerle suficiente boro, pero acordarse que se aprovecha porque se moviliza y se logra mover cuando ya está en el suelo. Si yo tengo una hoja que tiene boro y echa hojas nuevas, de la hoja vieja a la hoja nueva no llega el boro. Tiene que venir de la raíz. El boro es móvil de abajo. Por eso, aunque atomicemos, no es la mejor manera de aprovechar ese boro. Nosotros necesitamos aprovecharlo aplicado al suelo y con agua. Las aplicaciones foliares no son el mejor momento. Sin embargo, se ha encontrado que cuando hay floración de coliflor para atrás, ¿se acuerdan? En la etapa de coliflor en el aguacate, cuando todas las flores están todavía pegadas, no se abre todavía el racimo floral. A partir de ahí, antes de eso, una atomizadita con boro sí le ayuda a la florea. Entonces, no estoy diciendo no le echen boro, le estoy diciendo principalmente el boro al suelo, pero en momentos cruciales como prefloración, también boro atomizado. Y considere usar boronato, ácido bórico o razorita 2 o 3 momentos al año en el caso del aguacate. Salazar García, esto es México, 5 años de cosecha, no 5 años calendarios, no, son más de 5 cosechas, de 2001 a 2005. El mensaje es el siguiente: cuando uso lo que es testigo en la finca, para que sepan, es NPK, el nitrógeno, fósforo y el potasio que usan, con el boro que usaban y con el zinc que usaban y con lo que usaban, producía, esto es relación entre largo y ancho, o sea, la fruta es más grande conforme esté más acá, o sea, 2.2 significa que es 2 veces más largo que ancho. 1 significa que es igual de ancho que de alto. Así es como Rodrigo, gordillo y cachetón, y aquí es carajo grande y alto, como don Alexander. ¿Ok? Básicamente, control aquí. O sea, han habido desde 1.05 hasta 1.4. Ese es el nivel del testigo. Cuando se le aplicó boro, que es el amarillo, mejoró, y cuando se le aplicó zinc, creció más. Mensaje con esto: quieren fruta grande, más zinc. Quieren que la fruta sea más alargada, más zinc. Quieren más fruta, primera, extra y super extra, grande, más zinc. Y por supuesto boro. El siguiente: zinc y boro al suelo, aumentó producción y tamaño de fruto. Testigo, también son los mismos 5 años. Testigo, se produjeron 140 kilos de fruta por árbol, 140 kilos.
pero de esta el testigo y solo boro mejoró con boro. Estos son calibres inferiores y estos calibres mejores y este es calibre normales. Cuando yo apliqué boro, tengo menos los calibres pequeños y más de calibres grandes. Tenía 78, pasé a 92 kilos de calibre grande. No aumenté la cantidad. Lo que hice fue más de primera. Eso con solo boro. En el caso de zinc, no solo tuve más fruta más grande, sino que además produje cercano a 180 kilos por árbol. De nuevo, mensaje de hoy de mi charla, en la parte nutricional. No le tengan miedo al boro, no le tengan miedo al zinc. No es suficiente el boro y el zinc foliage. No lo dejen de usar, compleméntenlo. Y usen boro y zinc al suelo. Tiene que haber agua para que eso funcione, pero eso es básicamente pues el mensaje con respecto a boro y zinc. No voy a tocar calcio porque lo vamos a ver ahora con Josué, pero quiero entrar en reguladores de crecimiento. Rodrigo, ahí, antes de que pasemos a eso. Por favor. Gracias. Calcio, zinc y boro. Uno es de aplicar al ojo, ¿verdad? Bueno, sabemos que esto debemos de ver los análisis del suelo, etc. Pero usted, ¿cuándo recomienda poner en árboles, digamos, de más de 100 kilos, cuántos gramos de boro, cuántos de zinc? Más o menos. Ok, muy importante. Primero porque no tengo la respuesta absoluta. La primer mensaje es comiencen a aplicarlo. Comience con dosis de 30 gramos en árboles no de 100 kilos para arriba, sino en árboles de menos de 100 kilos. 30 y 50 gramos los niveles de zinc y de boro. Antes de llegar a los 100 kilos. Cuando ya son árboles de 100 kilos para arriba, tiene que ser de 50 y hasta 100 gramos de elemento puro, sulfato de zinc o boro por árbol. ¿Ok? Y 2 o 3 veces al año. Crucial y fundamental, el análisis foliar y el análisis de flores. Porque me da un indicador de cuánto de esos dos elementos está la flor y están las hojas. No se asusten. Mi mensaje es: no les dé miedo. Tengo una finca que ya va por niveles más altos de 100 gramos de boro por árbol grande. Y a veces se asusta uno por la intoxicación, el temor a. Pero si hay buena raíz, si hay buena disponibilidad de agua y si fisiológicamente el árbol está dispuesto a salir corriendo a la maratón, no hay miedo de los 100 gramos. Cuidado con un árbol pequeñito y cuidado con un árbol estresado. Un árbol enfermo, estresado, usted le aplica esa cantidad de boro y se curó el problema. Muere el árbol porque por estar estresado lo puede eliminar. Pero un árbol con capacidad de producir y usted le aplica boro, ningún problema. ¿Ok? Rodrigo, Sí, señor. si se aplica el boro y el zinc fosforea, yo esperaría respuesta en el fruto esa misma cosecha o el siguiente año. Ok, muy importante, lo vamos a ver ahorita, pero se la respondo ya. El momento más importante para yo tener fruta grande en aguacate Hass son los 100 primeros días y no después de los 100 días. Lo que con esto quiero decirte, todo lo que ustedes le hagan a la frutica entre florea y tamaño jocote determina el tamaño final. Y determina el tamaño final por lo siguiente, porque hay más división celular. La fruta, aunque sea pequeña, tiene más células que a donde crecen se hace más grande. ¿Ok? Entonces, el zinc y el boro en tamaño de fruta
en los primeros 100 días sí tiene un efecto en mi fruta, en mi tamaño de fruta final. El boro en la polinización de lo que ya floreó no tiene ningún efecto en este momento. Tiene un efecto en la florea que sigue. ¿Ok? Pero en la parte tamaño final, zinc y boro y calcio, zinc y boro y calcio sí tienen significado en los 100 primeros días. 100 días en promedio, San Gerardo son 110 días, 120 días, porque aquí es más lerdo el crecimiento, división en las partes de menos nubosidad. En el caso de un San Andrés, posiblemente en vez de 100 serían 90 o 95 días. ¿Por qué? Porque ahí es más calientico y crece más rápido. ¿Ok? Pero lo que quiero decir es, los primeros días son quienes determinan el tamaño final de la fruta. Complicado cuando tengo dos cosechas. Y complicado como en San Gerardo cuando son casi 3 cosechas y una florea tan prolongada que tengo frutas hermanas, que vamos a ver ahora, frutas hermanas con 1 mes o 2 meses de diferencia entre una y otra. Pero al fin y al cabo eso es lo que hay que adaptar y entender y hablar con el árbol de aguacate ustedes. ¿Está bien? Ok. Basado en esto, concepto de reguladores de crecimiento del desarrollo. Primer concepto. Es un producto que usamos externo, pero que naturalmente el árbol lo produce. Todo regulador, toda hormona tiene dentro del árbol un hermano, un equivalente. Entonces, los productos que yo uso de tipo hormonal externos, ¿verdad?, despiertan la fábrica internamente dentro del árbol de la hormona, pero naturalmente la hormona existe. Simplemente estoy metiéndole un despertador, un despertar. Sonó el despertador para que en ese momento se comience a producir más hormona. Las hormonas como tal tienen la característica, 1, baja concentración, trabajan con poquito. Yo no necesito, además que son caras, no necesito usar productos a altas concentraciones. 2, tiene la característica que trabajan en un lugar diferente a donde se producen. Pregunta, ¿dónde se producen las auxinas? ¿Alguien ha oído de las auxinas y dónde se producen? ¿Se acuerdan? Las auxinas no. Las auxinas se producen en los puntos de crecimiento, en los cogollitos, ¿verdad? Y uno de sus efectos, no es el único, uno de sus efectos es en raíz, produce raíz. Por eso ustedes quieren enraizar estacas de manzana, cogen unas estaquitas, las meten en hormona ana, auxinas, y raicean. Unas hojas de violeta, unas matas de rosa en auxinas para que echen raíz. Se producen en el cogollo, trabajan en un lugar diferente donde se producen. Las citoquininas son las que se producen en la raíz. Ok, pero básicamente quiero con esto de hormonas, a nivel rápido. Intervienen en la formación de raíces, en la emisión de brotes, de hojas, en la floración, en el desarrollo de fruto y evitan la caída de los mismos. La otra característica de las hormonas es que no trabajan solas, trabajan en equipo. Una citoquinina trabaja con un poquito de auxina. Una citoquinina trabaja con un poquito de un brasinoesteroide, una nueva hormona que hay, o que se conoce nueva. Entonces, importante es, no estamos hablando de hormonas solas, sino de mezclas de hormonas que interactúan y que funcionan en varias cosas. Y que de alguna manera, como bien lo dijo Fernando, las que se producen en la raíz tienen un efecto en otro lado, que puede ser floración, que puede ser tamaño de fruta, que puede ser división celular. Quiero en esto decirle, hormonas bioestimulantes hay de muchos tipos. Hay de la parte de extractos, por ejemplo, las de algas. Entonces, alguien le dice, mire, use tal alga, tal extracto de algas, Ascophyllum, etcétera, 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 está dentro de este grupo.
Hay otras que son los microorganismos. Entonces las micorrizas, el tricoderma, hay una serie de sustancias que son de microorganismos. Hay otras sustancias que son las de síntesis, los ácidos, entonces las citoquininas están aquí, y hay otros que son extractos de enzimáticos, proteínas, sales inorgánicas. Lo que quiero con esto decir es que se interactúan. Vea, hay una interacción de sustancias. Aun cuando yo use X producto, tiene la mezcla de una hormona con posiblemente un poco de algas, la mezcla de una hormona ácida con una vitamina. El tricoderma tiene un efecto de microorganismos para combatir hongos, pero también activa raíces. Entonces, interactúan mucho en esto. Importante en esto, hay dos tendencias en el mundo y en aguacate. Y la tendencia se ve aquí en la agricultura del aguacate. Hay quienes, todas las aplicaciones le meten una sustancia, hormona, bioregulador, siempre. Esa es una tendencia. Yo no me preocupo, en todas las aplicaciones uso estas algas o este producto o este otro. Si se ocupa, no sé, y si no se ocupa, pues estoy pagando un seguro. Esa es una manera de enfocar las cosas. Hay otra que es la que más me gusta a mí, que es háblenle y pregúntenle a su árbol de aguacate, ¿qué está necesitando? Usted está pensando en florear. Bueno, ayudémosle a ese proceso de floración con la citoquinina, ayudémosle con un poquito de X cosa, un antiestrés, pero no le ayudemos con algo que lo va a poner a crecer, con algo que lo desordene más bien. Entonces es otro enfoque, y por lo menos a mí me gusta más eso, porque es más pensar en el árbol de aguacate y menos en a ver con qué pego. Ese enfoque es el que en algún momento pues yo invito a que lo veamos hoy en el campo. Veamos en el campo qué nos está diciendo esos árboles de aguacate. Estos árboles de aguacate, me dijeron ellos a mí hoy, cuando venía ahí en el carro, me gritaron, tengo fruta, estoy pequeñita, estoy botando un poquillo de fruta, no tengo mucho crecimiento, ¿qué voy a hacer? Bueno, eso es lo que en realidad queremos hoy compartir viendo la plantación. Hablen, conversen, pregúntenle, entiendan qué está pensando su plantación de aguacate el día de hoy. Ese es el concepto que hoy vamos a ver en un lugar tan bello como San Gerardo de Dota. Causas de anillamiento. Y vamos a ver particularmente, y se está viendo en general en las zonas, unas más tempranas, otras menos, caída de fruta. Puede caerse por desbalance de hormonas. Quieren no tener fruta, pónganle una giberalina. Le aplican una giberalina y solo crecimiento, entrenudos largos, follaje, pero cero, y bota lo que hay. Desbalance nutricional. Se nos va la mano en nitrógeno. Se nos va la mano en zinc. Vean que les hablé de zinc, pero en momentos particulares. Se me va exceso de nitrógeno, deficiencia de calcio, hongos, bacterias o estrés hídrico. Cualquiera de estas inicia el mensaje de caída de fruta. Bueno, vamos a interpretar aquí y en su finca qué es lo que en algún momento puede causar. Un experto chileno, que lo hemos traído a Costa Rica, ha venido unas 3 o 4 veces, habla lo mismo: exceso de nitrógeno, deficiencia de boro, otros desbalances nutricionales o de hormonas, problemas de polinización. O sea, se cayó fruta. Bueno, no era fruta, era un ovario que no tenía semilla, y si no tenía semilla no era fruta. Se cayó, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es cuando se cae, parto mi fruta y tiene semilla o no semilla, primer mensaje. Y si esa semilla tiene la cáscara negrita o no tenía la cáscara negrita. Problemas de polinizadores, interviene, entonces no tengo semilla. Estrés, producto de eso hay etileno y ácido abscísico. Viabilidad del polen.
Para contarles, en Costa Rica no existe, o no existía, ya lo comenzaron a hacer, análisis de viabilidad del polen de aguacate. ¿Es viable el polen de aguacate? Sí, yo supongo. ¿Cuán viable es? No sé. Datos. Hass, un 40% de viabilidad del polen. Otros, en esa finca que se hizo el ensayo, menos del 40% otras variedades. Que es complicado, porque entonces es una finca que tenía de dos cultivos, uno le da viabilidad del polen 40 y el otro está en 20. Puta, entonces más complicado en ese aguacate tener más cuaje, porque la viabilidad del polen es baja. Cambios de temperatura, problemas fitopatológicos, anthracnosis y trips, falta de agua y pérdida de follaje. Vean qué complicado. En el laboratorio fue el SIGRAS el que nos hizo viabilidad del polen. En las muestras de polen, me dice la del laboratorio, y viene la venía en ese polen. Y si nosotros golpeamos y tenemos 10 trips ahí que bailan, brincan y juegan, bueno, en el polen están ahí. Y se supone que un trips en polen le hace lesiones y genera un inconveniente también en la viabilidad de ese polen. Cuando hay estrés en el aguacate, yo les garantizo, unos más, otros menos, pero los árboles de aguacate de ustedes, de todas las fincas de ustedes, algún grado de estrés tienen. Con este verano que ha habido, con este desorden de que llovió y dejó de llover y volvió a llover, con este desorden de que no esperábamos viento y sopló viento en marzo o en abril fue. Bueno, este desorden genera estrés. Cuando hay estrés, hay liberación de radicales libres en el oxígeno, hay un incremento del etileno, hay una disminución en la calidad de las paredes celulares y hay susceptibilidad a plagas y enfermedades. Con esto lo que quiero decir, si hay problemas de purga, que sé que las hay, soluciones: suba los niveles de calcio, baje los niveles de nitrógeno, suba los niveles de molibdeno, suba el nivel de cobalto, ese no hablamos mucho. Cobalto interviene en disminuir el etileno. Entonces, ahora hay productos que vienen solo molibdeno o molibdeno con cobalto. Si mi purga es seria, molibdeno con cobalto. Si tengo problemas de hongo fungicida, si tengo hongo de bacterias bactericidas, y use un activador de división celular. Citoquinina. Hormonas a base de citoquininas. No hay solas, vienen mezcladas, pero usen una citoquinina de calidad. Esto cuando tengo problemas de anillamiento de pedúnculo. Un comentario rápido de molibdeno y cobalto para terminar. Molibdeno y cobalto actúan como un antagonista inhibiendo el etileno. Entonces, si el etileno es la hormona que se encarga de madurar mis frutas, si el etileno es quien se encarga de que se caiga la fruta, en algún momento, sin ser fruta grande, fruta pequeña, si yo tengo algo que lo opone, que lo elimina, de esa manera estoy procurando en algún momento parar la caída de fruta. Esto es un pincelazo rápido de zinc, boro y hormonas, pero más que nada de la parte teórica de lo que quiero que veamos en el campo. Así es que por eso la introducción aquí es muy rápida, pero ya sigue ahorita la parte de complementar la parte de nutrición para todos juntos ir al campo a ver las estaciones. ¿Alguna preguntita acá, don Ricardo? Tal vez tomando en cuenta que las floraciones son diferentes, la primera y la segunda, que una está cargada de crecimiento, la otra es un poquito más hacia el punto reproductivo. La utilización de ese cobalto molibdeno en la floración donde se
y donde va a haber un fuerte crecimiento y ese que genera la misma, ¿cuál sería la concentración recomendada de como o de cualquier producto parecido que tenga esa influencia de controlar un poquito eso? Correcto. Muy importante este. Voy a decir primero, el producto que comercialmente más existe con estos dos se llama Augecom. O sea, para que de una vez hablemos de eso. Es un producto que lo he usado a dosis de 200 en casos extremos, pero normalmente lo uso en 100, 125, su dosis normal. Ya eso es un bombazo, ¿verdad? Para el crecimiento, sazona el crecimiento, sostiene el crecimiento, pero además me elimina un poquito el etileno que tiene por si hay purga, de la purga. CC por estañón. Es poquito. Sí, sí, es dosis bajas y estimando en algún momento de 2 estañones, así es que sería una dosis de 250 cc por hectárea, con ese producto particularmente. Una pregunta ahí, en el caso del zinc, Sí, usted dice que también, digamos, una aplicación de zinc puede hacer purga. sí, sí. Entonces lo recomendado y se ocupa agua para que Ok, es ok. un solo bombazo al principio de la lluvia, ¿no? No, no. Yo más bien, en este momento de entrada de invierno, cuidado con el zinc. Dele un lapso prudencial, un mes, mes y medio, y comience las aplicaciones de su programa de zinc. Yo no arrancaría con zinc al inicio del invierno. Dejo pasar un poquitico y establezco mis 3 aplicaciones de zinc al suelo posteriores a la primer inicio del invierno. Y no importa que esté floreando. Ok, no me da miedo florea si de alguna manera no tengo excesos de nitrógeno y no tengo un mal manejo de zinc. Pero puedo en algún momento, vía cobalto, molibdeno y citoquininas, restringir un poquito el posible exceso de zinc. Otra pregunta, en el caso del nitrógeno, ahí como que se contradice un poco la primera tabla de la cantidad que usan en esos países, porque anda casi igual al potasio. Ok, ok. Y por otro lado, aquí dice que Sí. el chileno, por ejemplo, que no se debe... Sí, no, lo que tenemos que hacer es, primero, esos son la demanda para 20 toneladas por hectárea. Normalmente son 20,000 kilos de fruta por hectárea. Entonces, cuando yo tengo muchos chiquitos, tengo que llevar mucha comida a la casa. Si no tengo muchos chiquitos, el diario es más chiquito. ¿Ok? Ahora, si yo quiero llegar a 20 toneladas, tengo que cambiar mi programa normalmente de abonada. Tengo que subir a niveles más altos. ¿Ok? Ahí entonces. Y eso no significa, y lo vamos a ver ahorita con el caso del nitrógeno, que les quiera decir, abonen con nitrógeno en todo momento. Si yo abono 8 veces al año, si yo abono 10 veces al año, si abono 4 veces al año, ¿quiere decir que en las 4 voy a echar lo mismo y en la misma cantidad? No, no. Hay momentos donde yo tengo que usar más calcio y potasio y magnesio y menos zinc, y hay momentos donde tengo que trabajar más zinc, más nitrógeno, porque yo necesito tener más hoja, más estructura foliar. Pero tener razón, es complicado porque les estoy diciendo, tienen que usar más abono del que estamos usando. En momentos que hay que ser diferenciadores, hay momentos donde no puedo usar exceso de zinc, y el nitrógeno en la florea ya no es problema, es previo a la florea, es previo sobre todo en el momento de inducción floral. En el momento de inducción floral, yo aplico excesos de zinc y bota la florea, se brinca la florea y se va solo a hojas. Entonces, no suban los niveles de zinc, de nitrógeno, perdón, ni de zinc, sobre todo en la etapa de prefloración, en la etapa de inducción floral. Una pregunta más. Sí. Me han pasado unos chiles ahí con las hormonas que andan mucho en el árbol, ¿verdad?
he dejado los palos pelones un par de veces, Sí. según con lo que lo aplique. ¿Algún producto que usted dice, no puede usarlo definitivamente con esos productos? Ok, y no es solo el caso tuyo, tenemos varios casos en estos días. Primer cosa, yo he usado ese producto, hormona o insecticida, puta, y en otros casos no me bota hoja y ahora me intoxicó, me botó hoja, me golpeó el árbol. Primero, es más, no solo un problema del producto o de la dosis, sino de la condición del árbol. Tenga un árbol estresado y usted le aplica aún una dosis menor y a veces me bota hoja y a veces me intoxica. Entonces, qué complicado es si yo tengo un árbol o una plantación en estado estrés, porque se me baja. La segunda aprendizaje que hemos caro es no le aplique con muchos aminoácidos los productos complicados, sea un insecticida fuerte o sea una hormona. ¿Por qué? Porque lo penetra mucho más y entonces sí, entonces tenemos casos donde hay un cobre que lo he usado en otras ocasiones y que de alguna manera lo usé ahora, usé cocide, lo he usado toda la vida, pero en este momento usé cocide y desgraciadamente me intoxicó. Ok, sobre todo la medida más fácil es no lo use con facilitadores de penetración, aminoácidos, ahí hay que tener cuidado. Bueno, pues parte de todo lo que vamos a ver ahora es en el campo, así es que vamos a aprovechar entonces la parte de campo para complementar aquí. Bueno, continuamos. Gracias.